Lo que esta tarde nos está trayendo para poder compartir con todos ustedes. Muy bien, realmente estamos en una situación de repente a nivel de región, a nivel de país, de repente con situaciones de liderazgo, ¿no? De situaciones de cómo comunicar, cómo poder llegar mejor a las personas. Yo recuerdo cuando recién vino lo del COVID, me acuerdo que cuando hubo la primera cuarentena, cuando nos dijo que nos pusiéramos tapabocas, cuando dijeron que especialmente las personas mayores no salieran de sus casas, ¿no? Y yo recuerdo que yo fui a una tienda acá cerquita a mi casa, de repente algunos conocen, y había personas mayores sentadas en la acera conversando, sí, sin nada, ¿no? Como sin nada. Y un joven se acerca y les dice, pues, no saben que estamos en una pandemia, que las personas mayores son las más vulnerables, por favor. Y recuerdo que uno de los viejitos dijo, ¿no? Ay, pero de algo vamos a morir, déjenos en paz, déjenos vivir. Ya eso ha cambiado bastante, ¿no? Ya no se escucha mucho esas cosas. Pero había un problema de comunicación, realmente, no podemos decir que no. El mensaje no llegaba a la gente. Era como que el asunto estaba tan lejos o que no era tan pertinente, no se veían las cosas en su magnitud. Entonces, era un problema realmente de comunicación, era un problema de cómo hacer que el mensaje llegue, ¿no? Había un poco de desinformación, pero también una falta de profesionales que hicieran llegar el mensaje. Porque una cosa es dar un mensaje y otra cosa es que la otra persona le llegue el mensaje. Eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, qué técnicas de comunicación, como ustedes son líderes, tienen que tener indicios, ¿no? No vamos a poder tratar todo esta tarde, sé que no tengo muchos minutos, pero vamos a dar alguna teoría como para que ustedes puedan después desarrollarlo aún más, ¿no? ¿Qué es comunicación? Comunicar es transmitir de alguna manera. Hay una interacción. Que piense, se aleje, se acerque, se ría, tenga alguna reacción. Es que el mensaje le ha llegado. La comunicación facilita y mejora nuestras relaciones interpersonales. Por medio de esas podemos compartir nuestros pensamientos, sentimientos y creencias. Si nosotros no tenemos una adecuada comunicación, no vamos a poder transmitir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias incluso. Por ejemplo, cuando se quiso evangelizar algunos pueblos no contactados, pues tratar de decir la palabra Dios o diablo era tan difícil para los misioneros porque para estos pueblos o para estas regiones pues no existía mucho esa idea, ¿no? Entonces ellos tenían que buscar un equivalente idiomático para poder transmitir esa creencia. Hoy en día creemos que no, que ya el lenguaje ha mejorado tanto, que ya no es necesario. Sin embargo, nosotros estamos en un país multicultural, pluricultural, y que no siempre las cosas que decimos se entiende como nosotros creemos que nos están entendiendo. Muchas veces, incluso en un mismo país, de repente las cosas no son entendidas de la misma manera como lo quiere decir pues, el interlocutor, ¿no? Comunicamos con nuestras palabras, nuestro tono de voz, con el silencio,
con la mirada, con la postura de nuestro cuerpo, siempre comunicamos. La comunicación no solamente son palabras, la comunicación es algo mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que palabras. La comunicación puede ser, en esta clasificación que vemos ahorita, verbal, que es lo que decimos, y corporal o no verbal es cómo lo decimos. Por ejemplo, está pues esa esposa que se quejaba, ¿no? Que decía que su esposo no la quería. Y tanto se quejaba que una persona vino y le dijo, ¿por qué no le dices a tu esposa que la quieres, que la amas? Y él le dijo, claro, yo la amo. Y como que no le digo, el día que nos casamos se lo dije. Ya tenían como 50 años de casados, ¿no? Y la forma tan tosca como lo dijo, no le hacía sentir ella que la quería, ¿no? E incluso en la comunicación misma está tanto incluso que no vamos a hablar esa tarde, pero está también los canales por los cuales las personas podemos entender. Por ejemplo, hay canales donde las diferentes personas, tú puedes decirle a una persona que la amas mucho por detalles de servicio. Por ejemplo, yo soy de las personas que mi esposo me puede decir que me ama, que me quiere, pero yo no me llega el mensaje si él no hace un acto de servicio. Yo siento que me ama, como por ejemplo, cuando me ayuda a ordenar la casa, yo me siento, amada. Hay personas que se sienten amadas cuando el esposo le trae una caja de chocolates. Ahí se sienten amados. O hay otros que no, ni caja de chocolates, ni actos de servicio, ¿no? Hay personas que se sienten amadas si les dan un abrazo. Si no hay un abrazo, entonces la comunicación es algo realmente tan complejo y que requiere tanto detenimiento de nuestra parte para que nosotros podamos lograr comunicarnos con los demás, ¿no? Hay algunos elementos que son básicos, ¿no? El emisor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y el receptor, ¿no? Eso lo hemos estudiado en la secundaria, yo sé que ustedes se están acordando, ¿no? El emisor es quien da la comunicación, pero la comunicación, ya dijimos, siempre es de ida y vuelta, no solo es de un solo lado. El mensaje, que es el contenido, el canal, el código, el contexto y el receptor, que vamos a ver un poquito más. Hay algunos axiomas de la comunicación. ¿Qué son los axiomas de la comunicación? Son principios, son cosas que se van a dar sí o sí en la comunicación. La imposibilidad de no comunicar, queramos o no queramos, por más que lo intentemos, nosotros cuando estamos en relacionamiento con un medio social, siempre comunicamos. Por más que uno lo intente, no puedes dejar de comunicar. No puedes decir, no, yo no he hecho nada, nada. Actividad o inactividad, palabras o silencios, siempre hay un valor de mensaje e influye sobre los demás, quienes a su vez no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y por lo tanto comunican. En consecuencia, toda conducta, por muy pasiva que sea, tiene un mensaje. Eso nos dice Vaslavi, Helmich y Jackson, ¿no? Por ejemplo, cuando un pasajero está en el tren, está tranquilo, sin relacionarse con nadie, o está con los ojos cerrados, o con el periódico enfrente de su cara, está comunicando a alguien. Algo, no quiero hablar con nadie. Está comunicando, no es algo que no está haciendo, está dando un mensaje. Otro axioma de la comunicación nos dice que hay niveles de contenido y de relación en la comunicación. Es algo como más o menos el ejemplo que les di de la pareja, ¿no? Toda comunicación poseerá un contenido, que es el mensaje, lo que decimos, y uno la relación, que tiene que ver cómo lo decimos. Una comunicación no solo transmite información, sino que al mismo tiempo impone una conducta o un comportamiento que se le llama el nivel del contenido. Un mensaje transmite información. El nivel de relación se refiere a cómo la comunicación sirve para definir el tipo de relación que quiero establecer
con mi interlocutor. El aspecto relacional de una comunicación es el aspecto del mensaje que se refiere a la propia comunicación y por lo tanto corresponde al aspecto metacomunicacional del mensaje. La capacidad para metacomunicarse en forma adecuada e indispensable de la comunicación eficaz. Los seres humanos somos los que nos metacomunicamos. Quiere decir que hay un más allá de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hay personas que no entienden el sarcasmo. Eso yo me he topado bastante. Y hay personas que se comunican solo con sarcasmo. Por ejemplo, que puede ser un sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, viene mi esposo y yo estaba listita para ir a una reunión con él, aunque ahora no hay muchas reuniones, pero supongamos que estamos en libertad. Viene mi esposo y yo estaba lista para ir a una reunión y él llega tarde. Y él me dice, ay, mi amor, ¿no estarás molesta porque he llegado tarde? No, y yo digo, no, para nada. Imagínate, me he arreglado todo el día, he estado sentada aquí como 2 horas, pero no, para nada, no estoy molesta. Él que podría entender que realmente yo no estoy molesta con él. Pero ¿qué es lo que yo he dicho? Un sarcasmo. Yo le estoy reclamando de haber estado 2 horas sentada ahí listita para irme. No sé si me estoy dejando entender. La forma como lo decimos, el tono de voz como lo decimos y lo que queremos expresar es lo que complementa la comunicación. No solamente comunicamos con las palabras, también comunicamos con toda la forma en que nos relacionamos. La puntuación de la secuencia de hechos. Quienes participamos en el proceso de comunicación siempre introducimos lo que se llama puntuación de secuencia de hechos. En una secuencia prolongada de intercambios, las personas puntúan la secuencia de modo que cada uno de ellos o el otro tiene iniciativa, predominio, dependencia. Así que una persona que se comporta de determinada manera dentro del grupo la llamamos líder y la otra adepto. Es quien lleva las riendas, es el líder. El adepto es el que toma la parte más pasiva. Sin embargo, sí da retroalimentación, sí, también se comunica, aunque resulta difícil decir cuál surge primero o cuál es el otro, ¿no? A veces son roles intercambiables. La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de hechos es la falta de incontrolables conflictos en las relaciones. Un ejemplo de acuerdo de puntuación en la secuencia de hechos es el acuerdo entre el profesor y los alumnos. Ustedes hacen preguntas después de que yo expongo el tema. Entonces ahí se llega a un acuerdo. Ahora, en un matrimonio, en una relación de amigos, ¿también hay puntuación? ¿También hay secuencia de hechos? Claro que sí. Y también puede traernos problemas, puede traernos infinidad de problemas. Por ejemplo, ¿no? Había un esposo que decía, en mi casa, quien tiene la última palabra siempre soy yo. Y todos podrían entender que de repente era una persona, pues, que tenía mucha ascendencia en su casa, que era el líder de su casa, ¿no? Pero él, y uno de los amigos, pues, le pregunta, ¿y qué es lo que siempre dices al final? Sí, mi amor. Entonces ahí había una secuencia, ¿no? Había una puntuación. Quien llevaba las riendas de la relación, lo que al final terminaba diciendo él era sí, mi amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en una relación de pareja, por decirlo, la puntuación siempre lo lleva uno de los dos? Entonces, hay que entender que el esposo o la esposa, en muchos casos, tiene que entender que la comunicación en un matrimonio es una comunicación entre adultos. No es igual la puntuación, la secuencia de hechos entre un padre y un niño. Entre un padre y un menor, pues siempre hay una jerarquía, ¿no? En cambio, en una relación matrimonial, pues tiene que ser definitivamente intercambiable entre pares, una relación entre iguales. A veces eso nos pasa a las mamitas, ¿no? Cuando nos comunicamos, estamos todo el día dando órdenes cuando tenemos hijos pequeños. Estamos todo el día comunicando desde un estilo de jerarquía
que tiene que darse a cierta edad, por supuesto que sí. Y llega el esposo y queremos tratarlo de la misma manera. Y ahí pues puede darse una relación de conflicto. O cuando de repente al esposo le enseñaron que pues en la comunicación siempre él es el que tiene que tomar las riendas y que ella no puede, no tiene iniciativa o no tiene mayor conocimiento en ciertas áreas. Entonces esa comunicación puede causar conflictos, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta si estamos hablando entre pares o si estamos hablando en una situación de jerarquía, ¿no? Siempre hay que tener ese cuidado cuando nos comunicamos. Ahora, la comunicación digital y analógica tiene mucho que ver con la comunicación verbal y no verbal, que ya hablamos hace un momentito. El lenguaje digital es el que se transmite a través de símbolos lingüísticos, aunque no sea verbal, es algo que puede estar incluso escrito, y es el vehículo, el contenido de la comunicación, ¿no? El lenguaje analógico se manifiesta en todo lo que no es escrito, en todo lo que no tiene que ver con el idioma, sino tiene que ver con la conducta no verbal, como por ejemplo el tono de voz, los gestos, la forma como decimos las cosas, es el vehículo el cual nosotros utilizamos en la relación. Y esto es tan difícil realmente para algún tipo de persona que de repente no entiende lo que es la metacomunicación, lo que está más allá de la comunicación, ¿no? Es muy difícil de descifrar para algunas personas, ¿no? O por ejemplo para los niños. Los niños toman tan literal lo que nosotros les decimos que muchas veces podríamos tener problemas de la comunicación. O, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también podemos estar teniendo alguna dificultad cuando nosotros podemos estar dando en nuestro lenguaje digital, o sea, en las palabras, un mensaje y en nuestros gestos, en nuestra forma de decir, podemos estar dando otro mensaje y eso causa pues un ruido terrible en la comunicación, eso causa pues un problema en la comunicación. Por ejemplo, cuando un esposo le dice a la esposa, ¿no? ¿Te pasa algo, mi amor? Y él dice, pobrecito el esposo que se lo crea, ¿verdad? Porque ese nada puede significar mil y un cosas. Cuidado cuando tu esposa te dice, tú le dices, mi amor, ¿te pasa algo? Y ella te dice, no, nada. Uy, 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 abre tus ojos, tus antenas y todo, porque un nada en ese tonito es muy diferente. ¿Algo pasa, mi amor? No, mi amor, nada, no hay problema. Ahí puede que realmente no pase nada, pero si tu esposa te dice, no, nada, uy, 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 ahí puede estar pasando mil y un cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, entonces, en la comunicación digital, el contenido y la forma como estamos diciendo las cosas o las cosas, cómo la están recepcionando las otras personas. Muy bien, acá nos vamos a ir un poquito a la comunicación intercultural. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Acaso nosotros nos vamos a comunicar con otros países, otros lugares? Cuidado, nuestro querido país, como ya mencionamos, es pluricultural. Tenemos una mixtura tal de personas, de costumbres. Realmente es algo de cuidado en nuestro país. A mí me ha pasado porque nosotros hemos vivido pues en costa, sierra y selva, ¿no? Y una cosa puede significar en tal lugar algo y otra cosa puede significar en otros lugares. Y Lima es la concentración de diferentes culturas y de repente nosotros podríamos estar cayendo en algún problema y ni cuenta nos damos. Por ejemplo, Rodrigo dice, la comunicación intercultural es un cambio de estudio reciente que tiene que ver con la comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales. Ya dijimos, nuestro querido, en Lima incluso,
Hay mucha interculturalidad. La interculturalidad tiene el potencial de incrementar los problemas de la comunicación y menciona 4 maneras relacionadas con las dificultades del lenguaje y las comunicaciones interculturales. Vamos a ver 4 de ellas. Primero, hay barreras causadas por la semántica. Así hablemos el mismo idioma, hay palabras que pueden entenderse de una manera en cierta región del país y pueden entenderse de otra manera en otra región del país, o cuando estamos en Lima, como lo estamos acá, pueden entenderse de una manera por algunas personas y pueden entenderse de otra manera. Por ejemplo, mi madre es andina, es de la sierra, y yo estoy acostumbradísima a cuando yo voy al mercado, yo digo mamita a las personas. Para mí me sale súper natural, porque mamita es una palabra de cariño, es una palabra de que como tú le estás diciendo a una persona de una manera muy amable, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me fui a Cajamarca y me fui igual a un mercado y le dije mamita a una señora y la señora me miró un poco enojada, ¿no? Y yo pregunté, no a ella, ¿no? Pregunté a mi esposo, ¿por qué la señora se sintió así? No, porque tuve esa recepción. Entonces él me dijo, tú le estás diciendo como esto. Si quieres decir algo, dice connotación. Entonces ahí yo me di cuenta, y eso ya lo veo acá en Lima mismo, porque ya pues, más o menos ya uno ya tiene tiempo, ¿no? Comunicándose, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Mamita le dices a tu mamá. Otra cosa que yo también decía, ¿no? Y que es, y a mí me sale tan natural, es casero. El señor de la tienda, y creo que acá los de Lima sí nos sale, ¿no? Le decimos, ya pues casero, dame una rebajita, ¿no? Y por otros lados, casero es amante, es tu querido, ¿no? Y estamos en Perú. Entonces las palabras pueden significar tantas cosas diferentes, algunas incluso ofensivas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de a quién le estamos hablando, porque nosotros somos los que llevamos la comunicación. Es el emisor el que tiene que darse cuenta, el que fijarse, el que tiene que detenerse un poquito. ¿A qué cultura estás hablando? Si estás hablando de una persona andina, pues el mamita o el papito suena excelente, suena algo muy bueno, pero cuando es para el norte, para otros lados, no es tan así, tan bueno, ¿no? Ahora, hay barreras causadas por las diferencias de tono. El tono cambia dependiendo del contexto. Miren, he vivido, como les digo, en diferentes culturas, ya por el trabajo de mi esposo, por otras cosas, eh, cuando mis familiares de parte de mi esposo hablan en un tono un poquito más alto, yo siento que me están gritando, pero no me están gritando, es la manera como se habla, como se dice, es como se expresan, ¿no? Entonces, y en cambio, cuando una persona dice cosas ofensivas y así lo digan despacito, es un grito. Entonces, son diferentes formas de tratar. Ahora, también cuando me fui a la selva, ¿no? Yo recuerdo que estuve en una pensión de jovencita, en una pensión, porque vengo de una cultura más andina, donde si te gritan, hablan, alzan el tono de voz, es que te están llamando la atención. Entonces, cuando yo llegué a esa pensión, yo pensé que me estaban, no sé, me tenían cólera. Pero no, era el tono de voz de la persona que tenía la pensión y la verdad que nos llegamos a querer muchísimo, pero tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el contexto, tiene que ver
con las diferentes formas como nosotros nos expresamos. Es más, creo que ella al comienzo, la persona que vivía ahí, creía que yo no la consideraba porque ella hablaba despacio, no hablaba mucho. Entonces, cuando le hablaba más fuerte, cuando le hablaba claro, ahí sí creía que yo la estaba entendiendo y la estaba considerando. Entonces, esas son barreras que nosotros como comunicadores tenemos que ir dándonos cuenta a la hora de interactuar, ¿no? Hay barreras también causadas por las diferencias entre las percepciones. La gente que habla diferentes idiomas en realidad ve el mundo de diferentes formas. Nosotros decimos, pues, los quechuas, por decir que es algo que yo lo estoy más relacionada, hablan al revés. Es una forma de decir así, ¿no? Pero no solamente hablan al revés, también ven el mundo de una manera diferente al que nosotros la vemos, a la que vive una persona de habla hispana, ¿no? Es diferente. O una persona asiática, por decir, su idioma, por ejemplo, ustedes van a ver que son como figuritas, ¿no? Como jeroglíficos ahí. Pero en su idioma, ellos están mostrando también su forma de pensar. Por ejemplo, tú debes saber que en japonés la palabra crisis está compuesto por peligro y oportunidad, dos grafías que se juntan. Para nosotros crisis es una situación, ¡ay! Estamos en una crisis, la pandemia. Es algo que nos hunde. Pero en cambio a un japonés le pones la palabra crisis, ellos ven un peligro, pero al mismo tiempo ven una oportunidad de hacer algo diferente. Entonces tú te das cuenta que la forma, el idioma, tiene que ver con la forma de pensar. No solamente su idioma, es también la forma de pensar que está expresada en la forma en cómo uno se comunica. Entonces, esto es algo tan rico de ver en lo que es la comunicación intercultural, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para poder comunicarnos mejor en un mundo intercultural, ¿no? Primero hay que desarrollar la capacidad de metacomunicarnos. Ya dijimos que es metacomunicación, es más allá de la simple palabra, del simple mensaje. En la comunicación intercultural hay que asumir que el malentendido puede ser común. Si tú te vas a relacionar, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro alrededor bastantes personas de nacionalidad venezolana. Entonces, asume que va a haber malentendidos si tú quieres llevarles el mensaje, quieres hablarles de Dios. ¿Va a haber malentendidos? Por supuesto que sí, porque a pesar de que hablamos el español, entendemos algunas cosas de diferente forma. Entonces no debemos presuponer que ya nos entendieron o que nosotros hemos entendido de la forma en la que ellos nos han hablado. Entonces tenemos que cerciorarnos si se ha recibido el mensaje de la manera que nosotros creemos y también cerciorarnos si nosotros hemos recibido bien lo que ellos nos han dicho. Segundo, hay que tener la habilidad de empatizar. La comunicación tiene que ver con algo más que la transmisión de palabras. Hay que crear una relación de comprensión entre los interlocutores, ¿no? Hay que crear ese ambiente de empatía, de que realmente nosotros estamos queriendo entender. Por ejemplo, para dar un mensaje de empatía con un niño, tú tienes que sentarte a su nivel, tienes que ponerte al nivel de los ojos. Recién ahí un niño va a poder entenderte, porque si tú le hablas desde un nivel muy vertical, el niño puede ser que no te esté entendiendo, lo único que esté llegándole a él es una relación jerárquica de miedo. Pero si tú te pones al nivel de los ojos del niño, estás creando un nivel, perdón, una situación de empatía donde él va a poder recepcionar la comunicación de una manera mucho más eficaz, ¿no? Tercero, hay que contextualizarnos, ya que la comunicación se produce en circunstancias determinadas, hay que ser consciente que no siempre se está en plano de igualdad y se debe tener la sensibilidad para darnos de cuenta de cómo estamos llegando con nuestro mensaje. Y eso me puede estar pasando ahora mismo, ¿no? Si esto fuera una clase continua, yo pues
dije, hay palabras que no se han entendido. De hecho que sí, de repente acá he dicho yo 1000 palabras que está en un lenguaje académico y que de repente no hemos entendido, o de repente eh, estoy hablando en un lenguaje muy sencillo que de repente a alguno de ustedes le gustaría tener otro tipo de llegada, ¿no? Puede ser. Entonces, como no hay mucha retroalimentación, no me estoy dando cuenta de repente muchas cosas, pero cuando nosotros estemos en una relación de comunicación, cuando nosotros queramos dar un estudio bíblico, por decir, tenemos que saber qué tanto esta persona conoce de la Biblia. Por ejemplo, yo me voy a poner a hablar con una persona que no conoce la Biblia y voy a decir, el espíritu de profecía dice, esta persona va a decir, el espíritu de profecía, que hay un espíritu que se mueve profético. Yo tantas veces me he encontrado con personas que han entendido tanto así que nosotros hablamos así y a veces no tenemos la sensibilidad de no preguntar si realmente nos están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. O por ejemplo, tú sabes que la escatología dice que estas cosas van a suceder. ¿Qué es escatología? Y yo sigo pasando y sigo hablando y no le pregunté. O hacer una pruebita, a ver. ¿Qué es escatología? De los que estamos presentes. Alguien me dice qué es escatología. Estoy dejando de entender. No, a veces hay palabras que uno da por entendido. Claro, muy bien, excelente. Por ejemplo, cuando como adventistas decimos escatología, damos por entendido que la otra persona me está entendiendo. Pero escatología son todas aquellas profecías que tratan ya del tiempo del fin, ya cuando Cristo ya va a venir. Entonces yo le digo, la escatología dice, y la persona, el interesado dice, ¿qué están hablando? O ya se viene la parucía, decimos los teólogos, ¿no? ¿Qué es parucía? A veces lo predicamos hasta en la iglesia, ¿no? ¿Y qué es parucía? Parucía es la segunda venida de Cristo, cuando Cristo ya está viniendo. Entonces, claro, yo me estoy yendo a un ejemplo así, súper extremo, para que de repente podamos entender que a veces hay palabras que nosotros como adventistas utilizamos, que de repente nuestra persona a la cual nosotros estamos dando estudios bíblicos no lo están entendiendo. Entonces tenemos que pedir una retroalimentación. La comunicación intercultural debe realizarse dentro de la mayor igualdad que sea posible. Esto no significa dejar de lado la existencia de posiciones de poder distintas entre los comunicantes, sino tratar de equilibrarlas en lo posible. Queridos hermanos, cuando hablemos una persona que sabe un ABC nada más de la Biblia, tenemos que hablar en palabras muy, muy sencillas. Pero de repente si estamos dando estudios bíblicos a un evangélico, es diferente, él ya entiende algunas palabras. Quinto, no olvidar el factor ético en la comunicación intercultural. El factor ético, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado cuando no hay culturas mejores ni peores. Nunca sintamos que mi cultura es mejor que la otra, que mis palabras son mejores que la otra. De paso, existe cultura adventista. Existe la cultura adventista. Nosotros tenemos muchas palabras que solo son nuestras y que creemos que ya nuestro interlocutor nos está entendiendo. Entonces, cada cultura tiene su forma de pensar, de sentir, de actuar, y no hay cultura mejor rica en sí misma y tenemos que tratar de respetarlas y respetar la cultura nos va a ayudar a poder comunicarnos mejor. Escuchemos de manera activa. Hay que saber escuchar. A veces cuando nosotros nos comunicamos, nosotros solamente creemos que es hablar, pero escuchar también es una
técnica de comunicación eficaz. Para poder, ¿qué es una retroalimentación? Es saber si lo que estoy diciendo se está entendiendo. Entonces le pido a la otra persona que de repente me ofrezca esa retroalimentación. A ver, de todo lo que hemos hablado, ¿qué parte has entendido mejor? No decir qué parte no entendiste, porque eso ya de alguna manera está diciendo, tú le estás diciendo a la otra persona que no entiende, que no tiene una clara definición de lo que uno está hablando, ¿no? De todo lo que hemos hablado, ¿qué parte te gustó más? Entonces tú vas a saber que eso entendió mejor y que las otras partes no las llegó a captar muy bien, no nos dimos a entender muy bien. Parafrasear, esto es algo muy bueno en la comunicación. Ahora que hemos estudiado lo que es el sábado, ¿qué es para ti el sábado? Entonces la persona nos va a decir en sus propias palabras lo que es el sábado y ahí nos damos cuenta si la persona le llegó el mensaje o no le llegó el mensaje. Y bueno, aprendamos a decir no, ¿no? Empezar a decir no de manera asertiva sin dar demasiadas explicaciones, ya que no es bueno que se escuchen cosas que no se desean saber. Por ejemplo, cuando damos estudios bíblicos, de repente una persona ya nos dice, pero hábleme por favor de lo que ustedes hablan, eso de las comidas inmundas y de las comidas, y recién de repente estamos en cómo orar. Entonces hay que saber decir de manera asertiva, mira, ese tema es muy bueno. Más adelante, eso demuestra que tú tienes mucho deseo de conocer la Biblia, ¿no? Decir no sin matar la curiosidad de la persona, ¿no? Respetar los turnos en la conversación. Debemos presentar atención a todo lo que nos dice, escuchando activamente, mirando a los ojos. ¿Han visto ustedes ese meme de ese niñito que su papá está mirando a otro lado y le dice, pues el niñito, pero papá, no me estás escuchando? Y el papá está leyendo su periódico y le dice, sí, sí te estoy escuchando. Y el niñito le dice, pero no me estás escuchando con los ojos. Cuán importante es el contacto visual en una comunicación, ¿no? Respetar, realmente, cuando nosotros estamos comunicando algo, realmente darnos el tiempo, darnos el interés, la concentración. La interrogación es útil para conocer el motivo de los sentimientos o de las ideas de los demás, facilitando la comunicación. Cuando la persona nos critica o no atiende a justificaciones, nosotros debemos preguntar qué es lo que de repente está pasando. De repente hay una persona que nos dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que me enseñes la Biblia. Y de repente nosotros ni idea tenemos por qué no quiere que ya continuemos. ¿Será que realmente tiene problemas con la Biblia? ¿Será que hubo algo que tú le dijiste que se sintió ofendida? Entonces hay que preguntar con confianza y con respeto, ¿no? Yo sé que a ti te ha gustado estudiar la Biblia. He dicho algo y de repente ahí vamos a ver la reacción de la persona, cómo realmente se estuvo sintiendo. De repente tú le hablaste en contra de la Virgen María, por decir, y para él o para ella es algo tan sagrado. Entonces no debimos haber empezado por ahí. Debemos haber empezado por otro lado, ¿no? Entonces, saber validar los sentimientos de la persona, no decir, no, pero está muerta, ¿cómo se te ocurre? No, hay que validar a las personas, porque los sentimientos son algo que existen, que están, que se dan, que no podemos negarlo y tenemos que validar realmente lo que las personas nos están queriendo decir. Muy bien, muchas gracias por su atención. Este ya es otro tema que tiene que ver la resolución de problemas con la comunicación, pero lo que hemos querido es solamente abrir una partecita de lo que significa la comunicación, ¿no? Del respeto que debemos que tener en la comunicación, de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la comunicación, que nosotros pues como cristianos, sabiendo que tenemos que proclamar un mensaje, pues debemos
tener mucho cuidado en la forma como decimos el mensaje. No solamente es el contenido, sino también la forma como nosotros damos el mensaje y asegurarnos de que se está entendiendo lo que nosotros hemos querido dar a entender. Y esto nos va a servir en todo, en las relaciones de pareja, a la forma de dar un mensaje, en las relaciones como padres y en nuestras relaciones interpersonales en la iglesia, ¿no? Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga a cada uno. Muchas gracias.